Toda la vida está demostrado que la adversidad en el ser humano es oportunidad de crecimiento. La abundancia y el placer, al revés, esclaviza al ser humano. Y ahorita parece que los papás de la cultura de tener poquitos hijos, 1 o 2, y les damos todo en las manos. Cuando implica el esfuerzo, ellos no quieren batallar. Y vivimos una sociedad sumamente hedonista, donde, repito, la gente hoy en día quiere el mínimo esfuerzo. Y tú y yo sabemos, muchos de ustedes, igual que un servidor, somos fruto de la cultura del esfuerzo. Y sabemos que precisamente hemos logrado lo que hemos logrado es gracias a la adversidad que vivimos desde pequeños. A papás que nos enseñaron que la vida y la felicidad no es gratis, que implica mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Es el hedonismo. Tercera pseudofilosofía es el materialismo. Es donde hoy en día se nos dice a todo mundo por medios de mercadotecnia y comunicación: señores, este mundo es para acumular, para atesorar, para retener. Entonces, entre más acumules y más retengas y más atesores, vales más, eres más feliz. Y hoy vivimos una competencia a veces salvaje en el mundo económico. ¿Por qué? Porque la gente cree que vale por lo que tiene y nada más falso. Y ahí vemos muchas personas que a veces inclusive cometemos errores en las organizaciones con el afán de tener un peso más. Entonces, esa cultura materialista no ayuda, y sobre todo que a mucha gente nos enajena. Porque la pregunta que yo le quisiera hacer al rico más importante del mundo, que si quiere más dinero, ¿qué me va a contestar? Quiero más, David. Y tiene miles y miles de millones de dólares. Entonces, ¿para ti qué es la felicidad? Y te vas a encontrar un gran vacío. A pesar de tener miles y millones de dólares, es un tipo insatisfecho. ¿Por qué? Porque la felicidad del ser humano no se da en acumular y retener. La tercera pseudofilosofía, que es muy importante que tengamos mucho cuidado con los hijos, es el individualismo. Es una filosofía de ser de la vida donde el ser humano nomás hace lo que a él le da satisfacción. Lo que implica esforzarme para apoyar a los demás no me interesa. Por lo tanto, mijito, mijita, usted nomás haga lo que a usted le beneficia. Lo que implica usted hacer algo por los demás, ese no es su trabajo. Ese es trabajo del gobierno o de otra gente. Usted dedíquese a lo que a usted le conviene. Entonces, esa forma de ser tampoco sana. Yo soy un firme convencido que hoy estamos todos preocupados por el tema de la seguridad y la violencia. ¿Y qué dicen los grandes pensadores sobre el tema de la inseguridad y de la paz? ¿Quieres paz en un país? ¿Quieres paz en una ciudad? Nunca habrá paz si no hay desarrollo. Y no habrá desarrollo si no hay solidaridad. ¿Cómo en un país va a haber paz si somos totalmente antisolidarios? Aquí en la ciudad de Monterrey, como en muchas ciudades de México, vemos que tenemos no Méxicos diferentes, tenemos Méxicos distantes. Mucha gente que me pregunta, ¿usted vive en Monterrey? Es una ciudad muy bonita, muy padre. No, le digo, lo que pasa es que conoces las grandes avenidas. Vente a Escobedo, vente a Podaca, a Villajuárez aquí, que son zonas conurbanas, y vas a ver que tenemos millones de mexicanos neobloneses en situaciones precarias, miserables. Y la pregunta, le dice a alguien, oye, no, en Monterrey no hay pobreza. Claro que hay mucha pobreza y miseria. Entonces, es muy importante que entendamos que el individualismo hace que los seres humanos no seamos solidarios. Y si no hay solidaridad, no hay desarrollo. Y queremos paz, pero la paz no se da en forma automática. Necesitamos, quienes hemos recibido mucho más carismas y dones que Dios nos regaló gratuitamente, ponerlos al servicio de los que menos tienen. Y eso es algo bien importante. Hace 2 años estuvo aquí en el TEC de Monterrey el doctor Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín, ahora es candidato a la presidencia de la República de Colombia. Él bajó la violencia de Medellín, la cuestión de secuestros, prácticamente a cero. Todo. Bajó tremendamente la drogadicción. ¿Qué hizo? Agarró el mapa de Medellín, agarró las zonas más pobres, más miserables, ¿y qué hizo? En esas zonas miserables puso escuelas de clase mundial. Porque la gente, aunque fue humilde y sencilla, tiene derecho a tener una educación de primer mundo. Puso hospitales de primer mundo. Puso una tremenda red de empresas sociales para ayudar a las familias pobres a hacer sus propias empresas. ¿Qué pasó después de 4 o 5 años? Medellín es otro. ¿Por qué? Porque hubo desarrollo. ¿Y por qué hubo desarrollo? Porque hubo solidaridad. O sea, el sector gubernamental con el sector privado, codo con codo, la sociedad fue hacia las gentes marginadas, y en vez de poner un policía para cada persona pobre, le puso precisamente una clínica de nivel mundial, una escuela de nivel mundial, y creó lo más importante, la cultura emprendedora. Puso empresas sociales para la gente humilde. O sea, en pocas palabras, allí no hubo individualismo, allí hubo solidaridad, que es la antítesis del individualismo.
Y por eso hubo desarrollo y por eso hoy en día en Medellín hay paz. El quinto punto importante es el secularismo, que es una pseudofilosofía muy orientada a que, ¿sabes qué? Hoy en día, en la actualidad, el mundo de hoy no requiere de Dios. Sin importar qué religión tengamos. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de los seres humanos, si vemos a nivel de los miles de millones que somos de seres humanos en el globo terrestre, la mayoría inmensa somos religiosos, mahometanos, católicos, ortodoxos, en fin. Pero tenemos una religión y la mayoría somos monoteístas. ¿Qué significa eso? Que sabemos que yo y tú no venimos al azar al mundo, que hay un Dios que nos creó por amor y para el amor. Entonces el secularismo es una tendencia actual. ¿Sabes qué? Tú olvídate, en el mundo no se requiere a Dios, simplemente se requiere tu razón. Ya platicamos al ratito que tenemos que tener claro que el ser humano requerimos dos columnas para apoyar nuestras vidas, la razón y la fe. Si no tengo yo esas dos columnas, difícilmente entiendo la existencia. Y más cuando aparece en la vida el sufrimiento, que ustedes y yo quizá hemos vivido ya los papás. El tema de situaciones muy difíciles. Que la razón nunca te va a decir por qué pasó esto. Te lo da una trascendencia en un ser supremo que sabes que te ama como yo sé que me ama. Y que si vivo esa experiencia es para crecer, no para caer en la depresión y no entender jamás lo que es mi existencia en la vida. Entonces, en síntesis, yo esta noche quisiera de forma muy breve a todos los papás que me están escuchando, tratar de compartirles cuáles son las 10 culturas que hay que vivir tú y yo en mi familia para que yo a mis hijos y tú a tus hijos los blindemos, los protejamos de que esas 5 pseudofilosofías que acabamos de platicar no los invada, o sea, no les quite la razón de vivir, que entiendan que la vida no es acumular dinero, que entiendan que la vida no es pensar en mí y no en los demás, que entiendan que la vida no es puro placer, hay que esforzarnos, etcétera. Entonces, yo quisiera pues que estas culturas ustedes las vivan, las analicen y sobre todo practíquenlas con sus hijos. Y si alguna de ellas hay que mejorar, mejórenla. Pero yo creo que para ti y para mí lo más importante son los hijos, nuestra sangre. Ya platicaremos al final de la plática qué es el amor de los papás a los hijos. Y ya verán ustedes, igual que un servidor, que nos convencemos de que para los hijos no podemos escatimar ningún tiempo en lo que sea necesario para fraguar en ellos los valores en los que tú y yo creemos. Y sobre todo asegurarnos que esas 10 culturas las vives tú y yo en mi familia. Muy bien, vamos a ver la primera cultura. Adelante. Cultura de compartir tiempo. Primera cosa importantísima. No podemos, fíjense bien, convertir a nuestras casas, nuestros hogares, en hoteles y restaurantes. A mí me da mucha tristeza, sobre todo en las ciudades grandes, donde hay mucha actividad, muchas cosas que tenemos que hacer, que se nos olvide que en la familia no podemos ser papá y mamá fugitivos de la casa, fugitivos. El fugitivo no ama, el fugitivo se ama a sí mismo. Y un papá, una mamá que está siempre fuera de casa, con todo respeto, pues no quieres tanto a tus hijos. Tienes que buscar la agenda. Así como ponemos agenda para tener juntas en el trabajo o juntas con la comunidad, hay que poner en la agenda tiempo para compartir tiempo con mis hijos. Es muy importante porque miren, repito, dijimos hace ratito, los valores se dan en la casa, no lo dan las escuelas ni los colegios. Aquel colegio, aquella escuela o universidad que afirme, doy valores con todo respeto, es deshonesta. Porque los valores se dan en la familia, no en las universidades ni en las escuelas. Las escuelas y las universidades fortalecemos. No es igual el verbo dar al verbo fortalecer. ¿Y cómo los damos? Muchos me preguntan, muchos papás, David, ¿qué hago para dárselos? Simplemente convive con tus hijos, compártenselo, comparte la vida con ellos. Aquí en algunos municipios como San Pedro Garza García de Nuevo León, hace poco hicimos una encuesta y es muy triste encontrar que, por ejemplo, el 80 o 90% de los papás no hacemos ni una comida al día juntos con los hijos, de lunes a viernes. En pocas palabras, las casas son hoteles y restaurantes. Cada quien trae su agenda, papá, mamá e hijos. Y la pregunta es muy importante. Si los papás no compartimos tiempo con los muchachos, con los hijos, ¿quién le va a tatuar los valores